Hora de trabajar en el cuadernillo. Le habla su docente Arlenis Medina del Centro Oneida. En este día vamos a explicar las tareas correspondientes al día 1 y 2 del cuadernillo de trabajo de cuarto a sexto grado. Antes de empezar a realizar las tareas, debemos de conocer los iconos que nos indican qué debemos de realizar en esas tareas correspondientes. Por ejemplo, tenemos el icono de conversar en familia. Vamos a marcarlo por aquí. El icono de conversar en familia, pensar, investigar y preguntar, jugar o crear, dibujar, leer, observar y responder, escribir en el cuaderno del estudiante, trabajar o escribir en este cuadernillo y trabajar en hojas borrador. También tenemos los iconos de rutina de inicio, rutina de cierre y el de llenar la plantilla de seguimiento que está detrás de su cuadernillo. Es importante que estos iconos ustedes lo puedan aprender para que así se le haga más fácil poder interpretar qué tarea debe de hacer en ese momento. Entonces, ahora vamos a pasar al primer día de trabajo. En esta parte aquí vemos el primer día de trabajo. La primera actividad se llama viajar mágicamente. En esta actividad la primera tarea es leer atentamente el cuento que está en el anexo, página 11 del cuadernillo, página 10-11 del cuadernillo, y también escuchar la grabación que la docente le ha enviado a través del grupo de WhatsApp. Si vemos aquí los iconos correspondientes, en esta parte tenemos el icono de escribir en el cuaderno de trabajo. En este renglón vamos a escribir en sus cuadernos la fecha de ese día que cogió el taller, que fue el día 10 de este mes, y el título de la actividad. Tenemos aquí el icono de leer, que nos indica a nosotros que debemos de leer el cuento como ya le había explicado. La segunda tarea consiste en dialogar, como lo indica el icono, dialogar con su familia y responder a estas preguntas que están aquí. Vamos a subrayar. A esas preguntas que están aquí. Esas preguntas las van a socializar con su familia sobre el cuento que acaban de leer o escuchar. Luego tenemos la tercera tarea, donde nos presenta otra vez el icono de escribir en el cuaderno. En esta tarea usted va a escribir o a narrar lo que usted recuerda del cuento que usted ya leyó. Va a escribir el título del cuento y va a escribir lo que usted recuerda del mismo. Por ejemplo, quiénes son los personajes, qué sucedió, cómo es el final. O puede guiarse de las preguntas anteriores que socializó con su familia para poder escribir lo que recuerda del cuento, o sea, las partes esenciales que recuerda del cuento. Luego tenemos la actividad 2, un duende nos visita. En esta actividad vamos a ensayar el modo de saludar y presentarte. La primera tarea que vamos a realizar es preguntar a los mayores, ya sea tu mamá, tu papá, tu abuela, una tía, un tío, ¿cuál es la manera cortés de saludar a una persona que no conoces previamente y acaba de llegar a un viaje? También le da un tip de cómo podría realizarlo. La tarea 2 consiste en una dramatización con personas de tu familia.
donde tú haces el papel del duende y ellos te reciben y luego intercambian los roles. Tu familia, un integrante de tu familia hace el papel del duende y tú te integras y recibe a esa persona. Luego van a pasar a su cuaderno y van a escribir el título de la actividad, recordando que la actividad se llama Un duende nos visita. Después de esto van a redactar un párrafo presentando a su familia. Por ejemplo, mi nombre es Arlene Medina. Mi familia está compuesta por mi esposo que se llama Andrés y por mi hijo que se llama Jenniel. Este es un ejemplo de presentar mi familia. Tú como niño puedes presentar a tu familia diciendo tu nombre, quienes la conforman y los nombres de tus hermanitos, hermanitas. Luego tenemos la actividad 3, donde vas a pensar, vas a investigar y vas a reflexionar. ¿Qué viaje le pedirías hacer a Don Yo? Recuerda, películas que has visto, revisa mapas que haya en la casa, pregunta a tu familia sobre viaje. En otras tareas trabajaremos sobre viajes reales o imaginarios. O sea, esta parte es para tú reflexionar, para tú pensar qué viajes has hecho, revise y comente con tu familia sobre algún viaje que puede ser reales o imaginarios. Y aquí tenemos el icono para dar seguimiento a la plantilla que está detrás de su cuadernillo. Recuerden que esta parte es muy importante. Ahora pasaremos al segundo día de trabajo. La actividad 3 en el segundo día de trabajo se titula Esta es mi casa. Sabemos bien que en el día anterior se trabajó la visita de Don Yo y lo recibes en tu casa. Entonces, en esta parte o en esta primera parte del día 2 van a recordar el cuento, lo van a volver a leer o lo van a volver a escuchar para ver si encuentran otros detalles que no escucharon o vieron al principio. En la tarea 2 van a realizar o van a describir su casa en su cuaderno. Debemos de saber qué tipo de descripción van a utilizar. Está la descripción en movimiento y la descripción sin movimiento. Por ejemplo, si utilizas una descripción mientras vas caminando o en movimiento, se podría decir así. Cuando entro a mi casa hay un frente amplio. Luego le sigue una marquesina que da paso a la galería de la casa. Luego entramos a la sala donde está el comedor y los muebles de la casa. También podemos observar la cocina con todos sus utensilios. En la sala hay una puerta que da paso a dos habitaciones y un baño. Eso es un ejemplo de descripción mientras te mueve o descripción en movimiento. Y la descripción sin moverte o descripción sin movimiento es cuando dices, mi casa tiene una sala, una galería, una cocina, 3 habitaciones, 2 baños, un juego de comedor, una estufa, una nevera y la va describiendo con cada cosa que tiene. Y te ponen un recuerdo aquí para que sepa más o menos de cómo vas a realizar esta parte. Luego tenemos la tarea 3 que trata de dialogar con tu familia acerca de aquellos lugares que más te gusta visitar. Por ejemplo, puede ser un paseo a la playa, al parque, a la iglesia, a la escuela, a la casa del abuelo, entre otros. Luego vas a escribir en el cuaderno al menos 2 lugares para llevar a un visitante como Don Yo y cuenta por qué. Es decir, usted va
como estudiante con su familia en esta actividad, va a conversar primero cuáles lugares te gustan visitar. Luego van a escribir en su cuaderno 2 lugares, al menos 2 lugares, para llevar, por ejemplo, a un amiguito o a un visitante, como Don Yo hizo con los hermanitos en el cuento. Y vas a explicar por qué lo llevarías a, a ese lugar. Por ejemplo, si Don Yo viene a mi casa o un visitante viene a mi casa y yo decido llevarlo a la playa, pues yo digo, lo llevaría a la playa porque considero que en mi provincia las playas son muy bonitas y le daría un recorrido por ella para que disfrutes de ella y pueda relajarse. Es un ejemplo. Usted va a elegir qué lugar y por qué lo elegiste. Luego tenemos la actividad número 4, donde trata el tema dibujo el lugar donde estoy. Antes de entrar a las tareas que deben de realizar, vamos a explicar qué es un croquis. Un croquis es un dibujo de un objeto o un espacio a mano sin tomar medidas ni usar la regla. Y un plano es un dibujo que representa fielmente las proporciones de los objetos en el espacio, es decir, que tiene las medidas igual que en el espacio que se encuentra. Entonces, antes de comenzar esta tarea, debes de buscar regla larga, 1 centímetro, hojas cuadriculadas, para que te ayude a dibujar más fácil tu croquis y tu plano. La tarea 1 consiste en dibujar un croquis del lugar de tu casa donde estés ahora. Por ejemplo, si tú estás en la habitación, tú vas a dibujar un croquis de tu habitación. Si estás en el comedor, vas a dibujar un croquis de donde está. Si estás en el patio o si estás en la sala, en la cocina, vas a dibujar, o en la galería, vas a dibujar un croquis de donde está. Para facilitar la tarea de hacer luego el plano. O sea, primero vamos a dibujar un croquis para después cuando vayas a hacer el plano se te haga más fácil. Tienes que tener un lápiz, goma o un papel borrador para luego pasarlo al cuaderno. Puedes marcar la ubicación de ventanas y puertas si estás en un lugar donde hay ventanas y puertas. Y preguntarle a alguno de tus familiares si tu croquis se entiende. Si es necesario, haz algunos ajustes del croquis. La tarea 2 consiste en revisar si tu croquis está bien hecho. Por ejemplo, vas a caminar cerca de las paredes y vas a contar los pasos entre largo y ancho. Es decir, vas a contar los pasos. Si tú estás en una habitación, vas a contar los pasos de largo, como va el niño ahí. Vamos a borrar un poco aquí. Ok. El largo. Y luego vas a contar el espacio que hay de ancho. Y lo vas a escribir al lado del croquis que dibujaste. Las medidas las vas a escribir. Por ejemplo, si de largo tú contaste 10 pasos, en tu dibujo tú vas a poner que de largo tiene 10 pasos. Si de ancho contaste 5 pasos, entonces tú vas a anotar 5 pasos de ancho. Luego tenemos la tarea 3, que es el momento de dibujar un plano de ese mismo ambiente en el que te encuentras. Pero esta vez vas a utilizar medidas exactas. Van a tomar 1 centímetro o una cinta métrica y van a volver a medir el largo y el ancho de ese lugar. Y van a anotar las medidas en el croquis en las paredes correspondientes. Con una regla vas a dibujar el plano en una hoja cuadriculada. Es decir, que vas
a utilizar una hoja cuadriculada como esta para dibujar tu plano. Aquí en esta parte le da unos consejos de medidas para poder realizar este plano. Nos dice que los bordes de 4 cuadritos de la hoja representan 1 metro o 100 centímetros. Es decir, que tú vas a contar 1, 2, 1, 2, 3 y 4 cuadritos que va a representar 100 centímetros. Entonces, al borde de 2 cuadritos, que es la mitad de 4, va a ser de 50 centímetros y un cuadrito, el borde de un cuadrito, la mitad de 2, va a ser 25 centímetros. Entonces, antes de dibujar, vas a mirar bien las medidas que tomaste. Si el ancho de una habitación es de 3 metros, o sea, de 300 centímetros, entonces vas a buscar cuántos lados de cuadritos necesitas. Por ejemplo, si es de 3 metros o 300 centímetros y 4 cuadritos son 100 centímetros, entonces vas a utilizar 4 cuadritos 3 veces. Vas a multiplicar 4 por 3, 12, y vas a utilizar entonces 12 cuadritos de ancho. Por ejemplo, si tu medida de largo es de 400, entonces 400 centímetros, entonces vas a multiplicar 4 por 4 y vas a contarlos, los cuadritos, 16, y lo vas a colocar. Luego tenemos la tarea 4, que es pegar en tu cuaderno ese croquis y el plano que tú hiciste. Y va a describir con tus palabras el trabajo que hiciste, escribiendo al menos 3 regiones o líneas. Luego, escribe una región más con tu opinión de cómo quedó el trabajo. Es decir, que en 3 líneas tú vas a decir cómo te sentiste realizando ese trabajo, y en la siguiente vas a escribir tu opinión de cómo te quedó ese dibujo, ese trabajo. Y aquí tenemos nuevamente el icono para anotar en la plantilla de seguimiento que está detrás de tu cuadernillo. Ahora es tiempo de trabajar. No olvides de suscribirte y darle like a este video, que le va a servirte mucho. Se despide Arlene Medina.